esperen. Aquí les puse la solución. Entonces la tengo que borrar. Bueno, seguramente ya la vieron, pero bueno. Entonces, lo que van a hacer ahora es que les voy a ir poniendo ejercicios así chiquitos, ¿no? O sea, por ejemplo, pues ya se los regalé casi, que es de la red de calles de la Ciudad de México, que es la que viene en la carpeta. Necesitamos extraer solamente la tabla que se llame Hueis-Coyoacán, que pertenezca a esta delegación, ¿no? Y después vamos a comenzar a hacer el tratamiento de los datos. Ahora les voy a ir explicando más o menos cuál es la lógica que tiene este tipo de análisis, el análisis de redes. Después, todos estos ejercicios los van a ir haciendo ustedes en clase, o sea, los vamos a ir haciendo juntos, pero la parte de la participación en clase ahora va a depender de que hagan estos ejercicios. Y vamos a empezar a trabajar con los catálogos de datos de la configuración de OpenStreetMaps. También, además de eso, lo que vamos a hacer es como comenzar a extraer información de estas tablas para hacer modelos de costos de traslado, que es, por ejemplo, si nosotros de pronto quisiéramos hacer un sistema integrado de transporte, ¿cómo es que estos sistemas integrados de transporte modelan el costo, ¿no? Entonces es, por ejemplo, una parte del traslado lo haces caminando, es el costo que, o sea, lo que te va a costar trasladarte sobre la red de calles caminando, no es lo mismo que lo que te va a costar en auto. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta es que costo no tiene que ver con dinero, sino con trabajo, o sea, como con esfuerzo invertido, por así decirlo, por ponerlo de cierta forma. Entonces, vamos a, básicamente de aquí para abajo ya no van a haber ejercicios, solamente va a ser como irnos familiarizando con cómo se hacen este tipo de funciones, que son las funciones que ya tienen que ver con PG Routing. Entonces, su reporte de práctica va a ser mandar estos ejercicios, las consultas de los ejercicios, y una tarea que es como más teórica sobre el trasfondo de los algoritmos para análisis de redes, que se lo van a mandar, y va a ser para el jueves. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿Sí, Emilio? ¿Todo es para el jueves? Sí. Ok. Sí, es. Pero lo vamos, o sea, en realidad hasta se los podría pedir hoy porque lo vamos a estar haciendo hoy. Entonces, los que van a estar, o sea, quien tiene que hacer el ejercicio 2, porque el 1 ya está hecho, o sea, 1 y 2, le va a tocar a Karin, hoy en clase. El siguiente ejercicio le toca a Rocío. Y el siguiente ejercicio, déjenme ver si está, pues que le toque a Dani. ¿Cuál, perdón? De la práctica, el 4. El 4 va. Exacto, pero entonces vayan cargando los datos. Hay creo que 2 CSVs, un shapefile y sí, y ya, nada más. Entonces Se van a carguenlo. usar todos los datos, ¿verdad? Sí, todos los datos. Y acuérdense que va al esquema de práctica 3. Y ya. Ahora, esta vez vamos a empezar de atrás para adelante. Primero vamos a hacer las consultas y después vamos a ver como toda la parte de qué es PG Routing, cómo se hizo, como al revés de como lo hicimos con PostGIS, porque sí me gustaría que vieran cómo están estructurados los datos, porque tienen una peculiaridad que conforme vayamos haciendo la práctica se las voy a ir explicando. Y básicamente es que el análisis de redes, ¿alguno de ustedes es matemático o físico? No, ¿verdad? Creo que no había. Sí, un físico por acá, ingeniero. Es que, no, bueno, no estoy segura si los físicos llevan mucha topología, pero como la construcción del espacio a través de grafos es básicamente lo que usa PG Routing. Entonces, ¿qué es un grafo? Básicamente son puntos que tienen un significado que van a estar conectados por líneas. O sea, obviamente esto es así, una cosa súper simple que no es en realidad lo que es un grafo, así que no muestra lo complejo que es un grafo,
Pero por eso quiero que primero veamos esto muy, muy, muy sencillo, para que entonces empecemos con lo que es un poquito más complejo ya la siguiente clase, para que entonces vayamos entendiendo bien los resultados que podemos ir obteniendo, ¿sí? Entonces, la tabla, les recomiendo que la tabla de Waze sea la última que carguen, porque es muy grande y puede tapar. Entonces, Karin, en cuanto tengas ya cargados tus datos, me avisas y comenzamos con el ejercicio. Sí, profesora, estoy conectando. Va. Te escuchaste como 7 veces. Y otro comercial. Emilio va a exponer, la cara de Emilio de Joker, va a exponer el lunes su artículo. Entonces, porfa, Emilio, se los podrías mandar a todos, porque la idea, o sea, en lo que hay que enfocarnos nosotros, o sea, digamos que va a ser como si Emilio estuviera exponiendo, creo que vas a exponer los 2 artículos, ¿no? O uno nada más. Creo que sí voy a hacer los 2. Va, entonces, digamos que la idea de este seminario es como tener una visión un poco más crítica de lo que es un artículo científico que tiene que ver con SIG, ¿no? Entonces, Emilio se tiene que enfocar mucho, o sea, las exposiciones que ya tienen que ver con los artículos se deben enfocar mucho en el método, ¿no? O sea, qué metodologías usaron, si son correctas para resolver el problema que plantearon, y si nosotros podríamos proponer una metodología alternativa, ¿no? Esta última pregunta en realidad es para todos. O sea, la discusión que vamos a hacer en la clase de lunes va a ser sobre eso, ¿no? Si fue o no la mejor forma de resolver el problema o si es representativo del problema el abordaje que hicieron metodológico. Y se vale decir tonterías, ¿no? O sea, por ejemplo, que de pronto yo diga, no, es que yo lo hubiera hecho algo muy sencillo, ¿no? Así como lo que les contaba, que hay un programador que todo lo quiere hacer con Python y yo le digo que todo se puede hacer con Postgres. Entonces, a lo mejor y de pronto ellos hicieron una red neuronal y a nosotros se nos ocurre que con unas herramientitas de QI se puede solucionar, ¿no? O sea, a lo que voy con este ejemplo tonto es que no hay como comentarios simples o insignificantes, ¿no? O sea, más bien es poder discutir cómo está estructurado, porque además debo decir que está bastante interesante el tema que eligió Emilio. Y Alex, ¿no? Tu equipo también va a exponer el lunes, según se me informó. Entonces, yo no he tenido tiempo de leer el artículo, pero ahorita terminando la clase les digo si sí o si no. Pero de todas formas, yo creo que sí por el tiempo, ¿sí? Porque ya es jueves. Entonces, lo mismo con el artículo de Alex y Karin, ¿no? Que es, tenemos que leerlo y pues hacernos estas mismas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que se plantearon? Si estuvo bien la metodología. Y lo más importante, si es plenamente, o qué parte del artículo lo podríamos considerar como parte de un sistema de información geográfica, ¿no? O, más que nada, también otra parte que sería bonito es ver qué partes son de ciencia de datos geoespaciales, como toda esta discusión que tuvimos al principio, ¿se acuerdan? Así, la eterna discusión. Y pues ya, eso sería como en lo que nos tenemos que enfocar el lunes. ¿Alguna pregunta? ¿Queja, duda, sugerencia? Ellos están muy callados. Así. Pues nada, a mí me queda la duda si Postgres realmente se puede usar para todo. Todo, absolutamente todo. No pongas en riesgo tu calificación, Daniel. No es cierto. No se puede usar para todo. Yo más bien porque soy necia y me gusta mucho. Pero sí, no, es muy difícil hacer todo con Postgres. O sea, tipo análisis de datos, análisis estadístico, mejor R, ¿no? O sea, pero más o menos. Postgres. Más o menos, porque por ejemplo lo que yo hago es que programo las funciones de alguna función estadística para Postgres y entonces ya la llamo desde Postgres como después de un select. Y ya no tienes que hacer todo el código enorme, sino solo haces una función. O sea, por ejemplo, hicimos una función que es para clusterizar, pero hacer clusters de datos es muy difícil porque no hay ninguno, o sea,
vas un poco a ciegas, ¿no? O sea, es como que haces un radio, pero tus datos tienen una distribución, y entonces lo óptimo a veces es combinar dos tipos de algoritmos de clusterizado, ¿no? Los que tienen como un radio como input y los que tienen la densidad de puntos alrededor como input. Entonces nosotros fusionamos eso y lo hicimos como una herramienta de Postgres. O sea, ya es una función de Postgres. Y si tú eso lo hicieras en Python, sería mucho trabajo. Y lo tendrías que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿no? Esto ya es una función que se quedó ahí ya en Postgres. O sea, de que se puede programar, se puede programar. Exacto. Así, un día vamos a hacer un maratón de cómo hacer todo en Postgres. Un hackathon. Sí, de hecho sí tienen que hacer un hackathon. De hecho sí quieren hacer un hackathon. ¿Sí, Regina? Hola, en el ejercicio 1, ese es el ejercicio, ¿no? Ya está hecho. Sí, es el que les digo que les regalé sin querer. Lo que no entiendo es que dice práctica 03 alcaldías-Ciudad de México. Ajá, porque necesitas intersectar con la alcaldía. Es que yo por floja pasé la de alcaldías al esquema 3. Ustedes lo deben de tener en otro esquema porque ya lo hemos usado. O, si mal no recuerdo, por tu base de datos, tú seguramente lo tienes en otra base de datos. Sí, entonces tienes que cargarla. Sí. ¿Ya cargaste los datos, Karim? Mientras Está cargan los tardando. datos. Ok, ya casi ahí. ¿Sí? Oye, es que yo del Extra 2 te mandé así el shape y el código en un docx. ¿Sí está bien así? Pues sí, o sea, con que manden las cosas. Sí. Va que va. Ya con el tiempo aprende uno a no ser tan exigente. Antes les decía yo así cómo tenían que nombrar los archivos, los títulos que le tenían que poner, así todo. Y nunca me decían. Entonces ya, mejor dejé de hacerlo así. Si lo quieres mandar en papel, escrito, así por correo, con que llegue. Bueno, si no empezamos con Dani en lo que termina de cargar los datos de Karin, a menos que Dani tampoco tenga cargados sus datos. Aquí estoy, ya estoy cargada todo, pero Ya estoy cargada. Como camioneta. como camionero ya estoy lista, pero igual que Regina, no sé dónde está esa capa de datos CDMX, entonces no sé si sea la que utilizamos en el extra. ¿Ya ven mi pantalla? En el extra Ya. de datos alcaldías. No, pues ahí más bien fíjate lo que te está pidiendo. Ajá, me está la pidiendo pregunta. la red de calles. Y pues aquí Exacto. no tengo ninguna red de calles. Entonces es ahí donde me estoy. Pero a ver, de los datos que yo les puse, Ajá. y es lo que siempre les estoy insistiendo, fíjate que hay una que se llama Waze. Esa es la Ajá. red de calles. Oh, bueno, sé. Ok. Sí. ¿Qué no estás viendo, muchacha? Ahí están las calles. Sí. Entonces, está en pantalla. Ah, ok. Ajá, es lo que me pide. Una red de calles de la Ciudad de México. Crear una tabla que se llame Red de Culiacán. Bueno, ya cargué todos. Ya hice mi esquema. Y eso estaba buscando. Entonces, esta no es la que me sirve. Exacto. Sino ¿cómo se llama? Creo que es la de municipios, ¿no? Bajo CDMX. Es que no me acuerdo cómo les puse los nombres. Ahí el problema es que no voy a En práctica, a ver, despliega práctica 1. Ah, no, ahí está, ahí las tenías, Dani. Pero lo tengo en el extra. Bueno, ok, vamos a intentarlo. Si no, pues ya sabemos cuál es. Pues solamente cambias el esquema. Municipio. Creo, A ver, pero aquí me deja.
¿Le hacemos índice estatal a Waze? ¿No lo dejamos, digo, índice ¿De qué se- Vaciar. Sí, porfa, este sí necesita sí o sí índice estatal, como dice Emilio, porque si no le ponemos el índice, alguna computadora va a explotar. O sea, si la mía casi explota, la suya va a explotar. ¿Sí? ¿Sabes qué es lo peor, Emilio? Que por estarme burlando de ti, después le voy a decir índice estatal en algún lugar. Oye, luego, ¿nos puedes enseñar cómo subirlas directas? O sea, ahorita las estoy jalando de QGIS, todas, porque me dice errores raros cuando las trato de cargar directo en Deviver. Ah, sí, porque tienes la columna de geometría. Pues mira, puedes hacer No, un pero ejemplo. pero me dice una cosa de los de teatros, de que son muy largos los nombres para el tipo de dato. Mira, lo que pasa es que lo que tienes que hacer es que tienes que hacer una tabla vacía con los tipos de datos como van a ir. Y entonces, por ejemplo, Ujú. como los nombres de los teatros son muy largos, tú ya desde el principio le dices, no, va a ser un bar chart gigantísimo. Y entonces ahí los metes. Ese es el truco. Pero sí, les hago un tutorial para la siguiente, o puedes investigar cómo se usa Shape2PG-SQL en la consola de Windows. Que a mí me gustaría saber cómo funciona en Windows, porque nunca lo he usado ahí. Haz de cuenta Digo, que si sí. no, ¿Eh? ajá. O sea, si no las puedo cargar en QGIS, ¿no? Digo, se me hace medio Pero imagínate charro, pero el supuesto en que de pronto tuvieras que cargar, porque ya ha pasado, no sé, 400 capas. ¿A poco vas a cargar 400 capas de una a una en QGIS? ¿O a poco vas a crear 400 tablas de una a una? Para eso son estas herramientas, por ejemplo, Shape2PG-SQL, puedes iterar sobre todos los elementos de una carpeta que terminen en Shape y todos los carga, así, de una, con Bash. Entonces, el problema es que odio Windows. Yo eso lo sé hacer en Linux y no sé en Windows cómo hacerlo en la consola. Entonces, podrías investigar cómo y enseñarnos por un punto extra. Así. Pero no es a fuerza, no es a fuerza. Fíjate que a mí me pasó algo así que intenté cargar directamente de aquí de Beaver un SSB y tenía geometría y me lo convirtió en varchar, pero estaba guardado como geom. Sí, es que Entonces- les digo que con Deviver no es tan fácil crear la tabla y que se quede igualita. Necesitas hacer como el caparazón, por así decirlo, y ahí meterle todos los registros. Pero entonces para las 400 tablas tendrías que hacer 400 cascarones. No, por eso te digo que está Shape2PG-SQL es una línea es como una función que se usa en Bash y que tú iteras sobre la línea de comandos. O sea, es lo que les contaba de que Postgres en realidad se debería trabajar. Mi director de tesis me decía que, bueno, no les voy a decir quién fue mi director de tesis porque es una broma muy fea, pero era así de, no, es que quien no hace las cosas desde la consola es maricón. Y entonces yo, por defender mi hombría, tenía que hacerlo desde la consola de comandos, ¿no? Y en realidad Postgres se tendría que hacer todo desde la consola, ¿no? O sea, según él, pues no está chido tener que usar este tipo de interfaces gráficas. Y sí es cierto porque te ayuda, te soluciona muchas cosas. Pero nunca sabrán quién fue ese porque son chistes locales muy pesados. Pablo. Oye, Karime, estoy perdida un poquito porque no Dime. encuentro mi base, entonces le cedo la batuta a alguien. Pero ya la tenías ahí, yo la vi. Es que, tengo por ejemplo extra, aquí, municipio nombre, esta, pero no me la jala. Bueno, voy a probar con la de... Porque ahí tienes algo mal. También está el... perdón. No, Diana, dile qué es lo que tiene mal. Dime, Diana. Falta una I, ¿no?
¿Una I? Una I. Ahí dice Dice municipio. municipio. Ujú. O sea, eso es un error que yo no había visto, pero hay otro error que es También garrafal. Así. en el ST Intersect también tienes, por ejemplo, tus geometrías no se llaman así, la columna de geometría se llama solo guión de red punto T guión bajo ¿Estás guión. segura, Dianita? Ah, sí, no es cierto. Sí, ¿Sí? bueno, creo. Vamos a ver mi tabla. Red. La de, no, es la de red. Exacto. A ver, esta es la de los municipios, está bien. Está bien. Ajá. Ahora vete a la de Waze. Ahora, Ahí, ay, perdón. ahí está Waze. También es yo. También Sí, no yo. sé. Ay, ya me había empatado. Sí, a mí me corrió. Bueno, a ver, entonces, si ya tienes el select asterisco, hay una Ya, cosa así, un Mario. error, ¿eh? Ajá. From, ¿no? ¡Sí! Sí. Es como lo que les dije que nunca les podía faltar y es lo primero que se te olvida. Pero es que lo borró cuando subiste, yo creo, tus del acomodo. No, Ahora pruébala, no vaya a ser que no funcione. O sea, no hagas el create, haz el select para abajo. lo voy a comentar para que no me cambie el problema. No existe una relación de práctica. Es que es prácticas, le pusiste el esquema. No sé, Desde que ya saben hacer mejor queries, mi gastritis mejoró, déjenme les cuento. Ya no tengo que tomar tanto no existe- omeprazol. Ah, porque aquí sí es, como dice Diana, es geom, nada más. Sí. Red.geo. Ay. Además, tu esquema no se llama así, Práctica. práctica. Ajá. No, pero sí es con ese, Sí, ¿no? sí, es con Práctica. Pero dice práctica. Ah, no, sí, práctica, ya se lo cambiaste. Perdón. Yay. Ahora ya créala, descoméntala y créala. Ya, funciona una parte. Ah, porque me falta la S. Sí. Y por consideración a mi gastritis, ponle ocultar a la cosita de abajo del Google Meet. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Sí? ¿Ves que dice Meet.google bla, 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 está compartiendo su pantalla? Ah, Entonces, ok, sí, ahí. ya, lo siento. Qué considerado. Y ya aquí está grabada. Perfecto. Entonces ahora abre QGIS y vamos a visualizar eso. Entonces ya tienes. Esa es la red de calles completa. En la siguiente clase les voy a enseñar cómo bajar la de OSM. ¿Todos ustedes saben qué es OpenStreetMaps? Sí. Ok, entonces ahora pues quita la grandota y vamos a ver cómo está la de Coyoacán. Entonces todas estas redes de calles básicamente fueron colaborativamente digitalizadas y en teoría la digitalización de los arcos es la calle y el nodo de unión entre los arcos son los puntos del principio y el final de las líneas, ¿sí? Entonces, nosotros a esto le tenemos que calcular una topología. Y la topología, entender la topología que usa pgRouting no es difícil, pero está raro de ver. Entonces, nosotros tenemos un arco. ¿Puedes seleccionar cualquier línea con la I de info, Dani? Ahí, ajá. Selecciona cualquiera. Ahí está, ¿no? Esa es la línea que tiene
el ID 186395, ¿no? Entonces, esa línea va a tener un punto de origen y un punto de destino, que va a tener otro identificador. Ahora vamos vete a los queries, Dani. Hoy vas a ser mi bonita asistente. ¿Así? No, bueno, Entonces vete a las consultas de la práctica. Ya tenemos el área de estudio con la que queremos trabajar, ¿no? Ya nos cercioramos que el tipo de datos sea de línea, ¿no? Ya son líneas, podemos trabajar perfectamente. Entonces, abre esa página, la que dice Create Topology. ay, creo que abrí la equivocada. Sí, es esa. Ah, Ya ahorita le das atrás. Bueno, básicamente esta es la página de documentación de PG Routing. También un poco lo que vamos a estar aprendiendo es cómo leer la documentación que vi que no leían. Entonces, es un poco la interpretación, ¿no? Entonces, a ver, dime. Sí, nada más una duda, es que fíjate que estaba intentando correr visualizar mis datos. Los tengo en un esquema que creé y todo esto, pero curiosamente nada más me deja ver un esquema y los demás no me los deja. Digo, perdón, una tabla. O sea, puedo, por ejemplo, puse teatros, ¿no? Ese esquema, esa tabla sí me la deja ver. Y después intento ver dos más, los otros dos ya no me dejan. Y intenta creo subirlos otro de esquema. nuevo. Intenta subirlos de nuevo ese esquema y si te dice que ya existen, quiere decir que algo hiciste mal y tienes que borrar el esquema y volver a subir todo. Es que ya hice eso también. ¿Por qué me Y tenías? creé otro esquema y, por ejemplo, si ponía, no sé, Waze de primero, ese sí me lo leía, pero los otros dos ya no. Como que nada más me lee el primero y los otros dos ya no. No sé Qué qué está extraño. pasando. A ver, ya que... Muéstranos tu pantalla, a ver. O sea, no sé si tengo que reiniciarlo. Es que está raro, o sea, seguramente pusiste algún espacio, pero si ni siquiera aparecen... No. O sea, por ejemplo, ahorita las coloqué todas en las de prácticas, ¿no? Para A ver, jalarlo pon el desde- esquema ¿Cuál es el esquema que hiciste? Estaba acá. Este. Ok. Ahora, las tablas tienes configuración OSM, Teatros teatros y Waze. y Waze. Ajá. Ahora dale rename a configuración OSM. Ajá. Ahí sí está bien. Ahora teatros. Ese también está bien. Ahora Waze. También. También está bien. Y entonces, el problema es que... Pues no sé si es que el esquema le estoy llamando yo mal pero no creo. A ver, llama así a Waze. Mira, por ejemplo, también los tengo cargados ya acá. Los volví a cargar aquí y también están igual, ¿no? Por ejemplo, en práctica. Pero si cargo... Pues me dejan vergüenza esta cosa y sí jalo ahorita. Sí, así yo con mi cara de... Pero hace rato te juro que no me estaba jalando. Sí, claro que sí. Ahí está, mira. ¿Por qué no estás? A ver, selecciónalo. O sea, está seleccionado, es que no Le veo. falta tu punto y coma, si no es intentando leer los dos al mismo tiempo. Exactamente. Borra uno. Comenta el de arriba. ¿Al este? Ajá, deja ese. Ah, ya. Perdón. Ok. Lo que todavía has exentado lo exenta Regina. Ay, sí. Es que no me había pasado. Supongo que como normalmente le doy el espacio, como que los intenté correr seguido y... Ese, nunca me había Pues sí. pasado. Sí, todos dicen eso. Ay, vamos, Daniela. Disculpa. No te preocupes. Ahora sí. A ver, a mí me gusta ver qué pasa. Sí, es medio esotérico esto a veces. Estamos aquí. Aquí. Ahí está. Entonces,
tenemos que, a ver, espérenme. Listo. Entonces, esta es la documentología, la documentación de PG Routing. Básicamente, la primera parte lo que les va a decir es qué hace la función, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el PGR-create topology lo que hace es que construye una topología de la red basada en la información geométrica, que es lo que les decía. Básicamente, lo que va a hacer es que va a crear otra tabla de puntitos y los puntitos van a tener información de los orígenes y los destinos de los arcos. Después, bueno, abajo tiene que ver con las versiones. Eso nos vamos a preocupar en algún punto de las prácticas. Y la descripción de lo que les tiene que devolver la función. Entonces, si la función funcionó, si hizo lo que tenía que hacer, les va a decir OK. Y entonces se habrá creado la tabla de topología. Si no funcionó, entonces van a llorar y pues no creo nada. Y lo peor de todo es que una desventaja que tiene PG Routing es que no les dice los errores. O sea, solamente les va a decir fail y ya, arréglenselas como puedan, ¿no? Pero lo bueno es que hay muchos blogs, como los que les mostré, donde ya hay mucha gente que ha identificado los problemas. Entonces, ahora, si puedes copiar el PGR Create Topology, donde dice firmas, no, abajo, Dani, ahí donde dice firmas. Sí. Ahí. Cópialo, pero todavía no te vayas allá. Entonces, aquí abajo se fijan que les dice de qué tipo de datos estamos hablando en el input de arriba que copió Dani, ¿no? Entonces, por ejemplo, les está pidiendo la tabla de arcos. Esta tabla es la de Waze, o sea, la tabla de arcos son las líneas que corresponden a las calles. Después les está dando una tolerancia. Entonces, la tolerancia tiene que ver con cuántos bordes desconectados va a incluir en la topología. O sea, es muy importante para que funcionen nuestros datos que las líneas sean continuas y que estén tocando una con otra. Entonces, esta tolerancia va a decir, bueno, si son dos líneas que están separadas por tanta distancia, entonces yo de todas formas le voy a poner un arco. Karime. ¿Sí? Perdón, ¿puede volver a repetir lo de la tolerancia que no lo escuché muy bien? Lo de la tolerancia, Karin, es que las líneas a veces cuando están digitalizadas van a tener espacios pequeños o no van a estar tocando perfectamente una con otra. Entonces, estos espacios pequeños, tú le puedes dar la tolerancia para que PG Routing los una, para que arregle ese error. Entonces, por ejemplo, tú le dices, si está separado a 3 metros en la superficie del mapa, únela. O sea, únela como hemos unido, por ejemplo, ¿se acuerdan que pusimos un nodo y entonces uniste? Hace básicamente lo mismo. Y eso hace que la red esté totalmente conectada. Bueno, le dicen fully connected, ¿no? Pero... Y eso ayuda a que entonces tú tengas una consecutividad en los identificadores de los arcos y por tanto de los puntos, que son los nodos, que son los que les van a dar pie a hacer todo lo que tenga que ver con localización, con áreas de servicio y esas cosas, ¿no? Pero ya lo vamos a ir viendo. Después les pide, igual, esta tolerancia va a ser un número y ese número obviamente va a depender de las unidades en las que estén sus datos. Por ejemplo, ya como que la tolerancia que se usa por default cuando estás trabajando con datos en coordenadas geográficas es 0.001, me parece. Después, pero si es en metros tienes que cambiar las unidades y entonces ahí ya implica pues, un poquito más de verificación, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú ves que una línea está como, ¿cuál es la mayor tolerancia que tú vas a aceptar en metros? En una red que tú hiciste, por ejemplo, ¿no? O sea, basado en los errores que tú sepas que pudiste haber cometido. Bueno, después el siguiente input es decirle cuál es la geometría o la columna de geometrías de los arcos. El identificador que tiene cada uno de los arcos y después los source y los target. Source y target son dos columnas vacías que nosotros vamos a hacer. Esas columnas, como sus nombres los dicen, van a ser identificador de origen, identificador de destino. Pero lo va a tomar del ID. O sea, eso es lo que les
ahorita lo vamos a ver así muy somero, pero en la siguiente clase les estoy haciendo una animación, así, para que vean cómo se va estructurando. Pero tuve mucho trabajo y no la acabé. Entonces, tú tienes tu punto, ¿no? Tienes un arco que tiene 2 puntos y ese arco es el identificador 3, ¿no? Ese identificador 3 va a venir de la línea 4, por ejemplo, ¿no? Si vas para atrás. Entonces, el ID de origen va a ser 4 y el ID de destino va a ser 3. Eso ahorita lo vamos a ver. O sea, no se conflictúen en entenderlo ahora, lo vamos a ver ya que lo hayamos hecho en la tabla. Pero quédense con la idea de que es el nodo de llegada y el nodo de salida, básicamente, del segmento. Lo cual nos trae a que hay tipos de redes que incluyen direcciones en las calles. O sea, cuando haces modelado igual de transporte, te importa mucho saber cuál es la dirección de la calle, ¿no? Porque muchas veces tu costo de ida no va a ser el mismo que el de regreso. Sobre todo si estás en pendiente, ¿no? O sea, si vas en bici está más chido bajar que subir, ¿no? Después, también puedes como hacer selecciones muy específicas, ¿no? O sea, decirle, quiero que hagas la topología solamente de estas filas, pero eso nosotros no lo vamos a hacer, porque es conflictivo y siempre es mejor tener completa la topología, ¿no? Entonces, el roseware y el limpio, eso no lo vamos a, ese no lo vamos a, el clean, más bien, ahí sería porque lo tradujo automáticamente. Entonces, esos no los vamos a tomar en cuenta. Ahora sí, ve un poco más abajo, ahorita vemos eso. Más abajo, ahí les explica justo, ¿no? O sea, va a dar OK, después de que se haya construido la topología, les dice cómo se va a llamar la nueva tabla que tiene la topología, luego les dice fail, y aquí les da algunas opciones. Ahora ya les da opciones, en mis tiempos no les daba nada. Así, bienvenidos a una era digitalizada. Entonces, pues ahora ahí les dice, ¿no? Cuáles son las razones por las que puede estarles dando fail para que las arreglen. Y al final, la tabla de los vértices va a tener esos valores. Estos valores tienen que ver con los valores de centralidad de la red. Eso también los vamos a ver la clase que viene porque son un poquito más complejos y tienen que ver con la topología, ¿no? Entonces, por ejemplo, un nodo puede tener un mayor peso si tiene un mayor número de arcos que lleguen ahí. Un ejemplo bien padre es, para los que son de la Ciudad de México, la glorieta de los insurgentes. Entonces, ustedes tienen que, para llegar a la glorieta de los insurgentes, puedes llegar por un chingo de lugares. O sea, hay un montón de calles que llegan ahí. Entonces, la centralidad de la glorieta es muy alta, porque tienes muchas opciones para llegar. Por lo tanto, se dice que está muy conectado. Hay otros valores. También tiene que ver, por ejemplo, el número de vértices que no estaban bien conectados y que por tanto no se pudieron incluir, pero generalmente eso no pasa. Y todos estos valores, el CNT, por ejemplo, el CHK, el AIN y el OUT, los vamos a calcular con el PGR Analyze Graph, el primero que está aquí, ¿no? Pero eso todavía no lo vamos a hacer. Porque básicamente eso te dice, si tú quisieras, por ejemplo, hacer un modelo de accesibilidad, tomando en cuenta solamente aquellos lugares que son muy, muy, muy accesibles, tomarías en cuenta estos patrones. Pero eso lo vamos a ver en su momento. Y bueno, ya bajas. Y en esta parte está un primer ejemplo muy sencillo de cómo se puede usar. Entonces haces primero el select, porque acuérdense que siempre es necesario un select para llamar una función. Después es la función de create topology, la tabla de los arcos y esta tolerancia que les platicaba, ¿no? Luego más abajo, ahora sí ya la tiene completa, ¿no? Y el siguiente ejemplo es más o menos el ejemplo que nosotros vamos a estar usando, que ya es para que cree la tabla de la topología. Entonces, ahora sí, copia el que estaba arriba. Toda la documentación de PG Routing, o sea, está mucho más bonita la documentación de PG Routing que la de POSIX. Y va a ser así, o sea, esta es la forma de leer que necesitan darle a la función. O sea, básicamente eso es lo que les dice la documentación. En este caso ya sabemos qué es un texto, qué significa qué texto, cuáles son los inputs y qué podemos obtener, ¿no? O sea, eso es todo lo que les dice.
Entonces, ahora pega sin el varchar. Bueno, sí, cópiala toda. Ahí. Y copia la que les puse en la práctica. Pero ¿por qué necesita tanto? O sea, ¿por qué no con la geometría le alcanza para hacer la topología? Pues no sé, pregúntale a quién la hizo. Ok. No, porque necesitas muchas referencias, Emilio. O sea, sí necesitas. Tú todavía no tienes la topología, la tienes que calcular. Y básicamente el mínimo indispensable para calcularla es saber los orígenes y destinos, las líneas y la geometría de las líneas. Que si te fijas es básicamente lo que te está pidiendo. Tampoco te pide tantas cosas. No. Pero curiosidad. Sí, pero eso depende mucho de la función que quieras representar. O sea, por ejemplo, esta es topología, son líneas, ¿qué necesitas para reflejar la composición de las líneas, no? Ahora, crea el PGR Topology de arriba, sin el varchar. Cópialo, abajo de que ya hicimos, para que entiendan como cuál es la estructura como para sustituir las cosas. Porque ven que yo se los estaba poniendo, pues ya no se los voy a poner. Así, ya ustedes van a tener que hacerlos. Pero por eso es esta clase, de explicarles cómo leer la documentación. No, pero cópialo todo, Dani, todo, hasta el final del false con el... Así si un extraño un día les pregunta cómo leer la documentación de ARMA en la calle, le van a poder hacer. Va. Entonces, ahora fíjate, tienes la primera parte y los vamos a ir borrando conforme vayamos haciendo el check arriba, ¿no? Entonces, tienes la primera parte, el Create Topology, ¿qué te está pidiendo? Te está pidiendo el nombre de la tabla de los arcos, ¿no? En nuestro caso se llama Waze, está en el esquema práctica y es de tipo texto. Entonces ese está bien, ese bórralo, ya lo tenemos. No, pero no todo. O sea, ¿cuál es el input que acabamos de revisar, Dani? Esa es una función. ¿Cómo? A ver, otra vez, perdón. Borra la parte de abajo que está comentada y pega las dos funciones. La que dice select, esa quítala. Y ahora ponlas juntas y ponle un select al de abajo para que se parezca. Ahí. La de abajo es la función genérica que yo siempre les ponía. Y la de arriba es la función que ya funciona. Lo que tenemos que ver ahora es cómo ir rellenando, cómo se fue rellenando la función de arriba. ¿Qué es lo primero que te pide, Dani? ¿Dónde está guardado mi esquema, no? Mi texto, que sería mi esquema. ¿Emilio? ¿Sí? A mí me dice que no existe la función, a pesar de No. que ya corrí luego. ¿La extensión ya la creaste? ¿La de PG Routing? Sí. Bueno, Sí, ya ahorita la le creé. tocamos. Ok, entonces, lo primero que te está pidiendo es el nombre de la tabla de los arcos. Entonces, esa ya la tienes arriba. Es guay, sí. Es exacto. Practice. Entonces, esa, bórrala. De ahí. Ahora, la siguiente cosa que te está pidiendo es la tolerancia con la que vas a trabajar. Y es de tipo double precision. ¿Sí? Entonces, arriba es el número que tienes. 0.001. Entonces, esa ya la tienes, bórrala de abajo. O sea, estamos haciendo como la lista del súper para que funcione la función. ¿Sí? Bórrala de abajo, ya tienes la tolerancia. Todos felices. Ahora te está pidiendo el nombre de la columna de geometría en forma de texto. ¿Sí? Ok, esa ya la tienes, bórrala. O sea, esa ya, check, ya la tenemos en la lista. Pero borraste de más. Ay, no, no, sí. Ahí está. Ahora lo siguiente que te está pidiendo es que con qué identificador va a trabajar. Entonces, en este caso, el que viene de origen de OSM se llama GID, ¿no? Entonces, arriba ya lo tenemos. Y ahora te está pidiendo que le digas la columna de source y la columna de target. Esas no las tenemos. Por eso las tienes arriba, las tienes que crear. Y ahí, en esas dos, donde dice alter table, crea esas dos columnas ahí.
Pues ya está claro ahí. Ah, ¿ya las creaste? Sí, ¿no? Ah, ok, perdón, es que no había visto. Entonces, ya que creaste esas dos columnas, si te fijas, nosotros les pusimos como de tipo integer. Y acá te lo está pidiendo como tipo texto. Es porque solamente te está pidiendo el nombre de la columna, ¿sí? Entonces, ahora sí, eso borra toda la función, porque las otras dos de abajo son las que dijimos que no nos interesaba hacer, porque no son atributos que a nosotros nos interesa incluir ahora. Ahora corre la función de topology. No se te olvide tu punto y coma. Pues la verdad. No existe la función numérico, ninguna función cumple con el número. Arriba, ya, crea la extensión de PG. Es esta, ¿no? Esa. Ajá, sí la creé. No, no la habías creado. Bueno. Porque se acaba de crear. Oh, ¿Ves? Entonces le sale processing. Te está diciendo que no encuentra la tabla de práctica Waze Coyoacán porque te falta una S. Es prácticas. Y te dijo fail. Entonces ahora vete a la tabla y checa. Vamos a ver la tabla Waze Coyoacán. Hasta el final. Elimina de nuevo source y target y hay que volverlas a hacer. ¿las elimino? ¿De esta misma base? De esa misma base. Buena pregunta. Perdone. No os preocupéis. Porque eso sí está muy raro, tiene que funcionar. A mí también me dio fail. Espérame. Según era por la geometría, porque creo que es geom y no digeom. Pero Es cierto, sí, tiene que ser eso. Me sigue dando fail, ya lo moví. A ver, cámbiale y ponle ID en vez de GID. ¿En dónde? Si vas a cambiar geometría por geom en vez de geom, ¿dónde? Ahí Ya. donde está, exactamente donde está. Ajá. Perdón, el error es lo del digeom, que solo sea geom, y el GID, que solo sea el ID. Y ahí está. A lo mejor el GID tenía como IDs repetidos cuando se subió la esta, pero ya cuando tarda así es que ya lo está haciendo. Ok. Ya todos van hasta ahí. Emilio, ¿ya pudiste? No, me sigue arrojando lo mismo. A ver, entonces... Bueno, ahorita lo revisamos, más bien. Sí, terminamos esta parte, porque quiero que ahora actualiza el esquema de práctica 3 para que veas la nueva tabla de la cual eres acreedora. Ahí está. Waze Coyoacán, _vértices, _PGR. No, esa más bien hay que verla en QGIS, Dani. Yo la jalo así, no sé si esté bien. Sí, aunque la puedas ver, Dani, ya con eso. Es igual que las tareas. Puedes hacerla en un papel de baño mientras la mandes y esté bien. Así. Ay. Ok, ahora haz un zoom, así como estaba el zoom. Así está súper bien. Y prende la tabla de redes, la de Waze Coyoacán. Ahora acércate. Ahí está. Aquí el problema de esto es que nos puso muy poquitos nodos.
Entonces no va a haber como mucha densidad de puntos si queremos hacer conectividad. Pero lo importante es, por ejemplo, saber, puedes ver el identificador de este nodo, de cualquier nodo. Ahí te fijas que es el identificador 104. Entonces, si te vas a cualquiera de las líneas que está tocando, solo que selecciona Waze Coyoacán para que lo puedas ver. Ahí, ajá, exacto. Cualquiera de las líneas que está tocando. Si te vas a Source o a Target, hasta abajo. ¿Está hasta abajo? ¿O no aparece? No me aparece. Uy, más bien, haz para arriba la cosa esta. O sea, sí está ahí, solo que no cabe. No, me llega al máximo. No estará en esa palomita de description. Bueno, No, tienes, quita la esta de Waze y vuélvela a cargar. Lo que pasa es que la acabas de hacer. Sí, tonta, se me fue la onda, perdón. Sí, a Waze Coyoacán, sí. Que esté cerca. Ahí está. Ahora se fijan, ahí está Source y Target, ya les está diciendo cuál es el identificador de origen, y como termina ahí mismo, o sea, seguramente es como una doble línea, va a estar en el 104 también como Target. Ahora, a cualquiera otra de las líneas va a ser exactamente lo mismo. Va a tener un punto de origen, más bien, ve a cualquier otro punto, va a tener un identificador. Ahí, por ejemplo, te fijas, tiene Source Target 107, ¿no? Porque todas esas líneas llegan al 107. Esa es la lógica que tiene el análisis de redes. A través de los orígenes y los destinos de las líneas que se transforman en puntos, tú puedes ver la conectividad entre todas las líneas, entre el conjunto de líneas. Pero lo vamos a ver ahora mejor. ¿Sí, mamita? Digo, Guillermo. Una duda. Entonces, por ahí estoy encontrando que hay algunas líneas que tienen source y target diferentes. ¿Eso es normal o eso a qué se refiere? Eso quiere decir que son líneas que están conectadas entre sí y te dice, empieza aquí, termina acá. O sea, terminan en dos nodos diferentes. Estas empezaban y terminaban en el mismo nodo, ¿sí? Ajá. Okay. Entonces, ese es el truco. Por ejemplo, si quieres, aléjate, Dani. Una zona donde estén más, ahí, ve, donde estén consecutivas más líneas. Aquí en el centro. Por ahí. Lo que está chistoso es que a ti te las puso todas iguales, Dani. No puede ser alguien, porque debían de salir como... No, más bien, o sea, tenemos que encontrar, va a estar difícil encontrar una que sea diferente. Pero sí, o sea, lo que tiene Memo lo debes de tener tú porque es la misma red, ¿no? A menos que descompusimos tu PG routing, pero no. Ahora, bueno, esa es la lógica que ya con la animación que les estoy haciendo se debe de quedar más clara. Entonces ahora vete a las consultas. Porque hay una cosa que está más bien al repositorio para copiar las siguientes consultas. Pero de la red, más. Sí, ahorita vamos a seguir trabajando con la red. No, pero las anteriores, vete para atrás. Es que el ejercicio que querías copiar, ese todavía no lo vamos a hacer. Entonces, aquí vamos a comenzar más abajo. Vete más abajo, después del ejercicio 3. Donde dice, ahí, agrega la columna long y calcula la distancia en kilómetros. Aquí, en esta parte, es donde vamos a comenzar a diseñar los costos que les comentaba de traslado sobre los arcos. Entonces, digamos que el costo va a ser igual a qué tan difícil es para nosotros circular por una calle. Por ejemplo,
si ustedes hacen un costo muy específico que tenga que ver con personas discapacitadas, podrían asignarle a la calle el valor de, no sé, de que hay muchas piedritas y entonces no puedes circular por silla de ruedas. Entonces a eso se le llama estar modelando el costo. O si tú quisieras encontrar, de hecho estos modelos de costo son los que usa Google Maps y, o sea, no este algoritmo en específico, ellos son muy chingones e hicieron su propio. O como Pero, Uber, ¿no? exacto, pero el principio es el mismo, ¿no? Ellos dicen, a ver, mi costo de traslado por esta calle va a ser qué tanto tráfico haya, de qué tipo de calle estamos hablando. O sea, por ejemplo, si es una calle de alta velocidad, si es de velocidad media, si es una calle peatonal. Bueno, no tendría que circular el Uber, pero, o sea, ese tipo de consideraciones viene en la base de datos de OpenStreetMaps a través del catálogo que ustedes tienen ahí que se llama configuración-OSM. Entonces, ahora vete a la base de datos y copia ese que dice configuración-OSM para que no lo tengas que escribir. Abajo, 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 abajo. No, ahí. Eso. Ahora corre ese. Y listo. Entonces, este es un catálogo. Parte también de esta práctica es que ustedes aprendan a trabajar con catálogos de datos. ¿Qué es un catálogo de datos? Cuando ustedes tienen, por ejemplo, en una base de datos, registros que pueden adquirir un número limitado de formas. Un ejemplo tonto es, si yo trabajo en Locatel y solamente puedo recibir tickets que tengan que ver, por ejemplo, con autos abandonados, luminarias o con gente muerta en la calle, ¿no? Así que encontraron. Entonces, como en la base de datos no nos conviene tener tantas, ¿cómo decirlo?, cadenas de caracteres, yo le doy un identificador a cada uno de esos, ¿no? Entonces, por ejemplo, gente muerta en la calle es 1, luminarias fundidas es 2 y carros abandonados es 3. Y yo hago mi catálogo de datos. Así, cuando yo hago un join con mi tabla original, me puedo traer todas esas, puedo repetir el número de veces que sean necesarios, el número de caracteres con un join, y no tengo que tener tablas tan grandes. Ahora van a ver cómo funciona. Entonces, ahora sí, copia la siguiente consulta que estaba debajo de esta que hiciste. Ah, bueno, espera, todavía no vayas allá. Ahí, quédate. Se fijan que hay una parte, OSM tiene dos tipos de columnas o de identificadores. El tag value y el key value. Vete al principio. Tag key, el tag value y el tag ID. Igual en su tarea van a investigar qué es un tag, qué es un key y todo eso, para tener más o menos claro cómo se van a estar estructurando y que eventualmente, si ustedes quieren, en su trabajo final, por ejemplo, puedan hacer como el modelado de los datos ya más específico a un problema. Entonces, aquí nosotros tenemos que el tag key se refiere a que estamos hablando de una red de calles. Highway es la clasificación que usa OSM para hablar de calles, porque ellos tienen catálogos compuestos de información. Pueden tener calles en forma de polígono, pueden tener calles en forma pueden tener más bien edificios asociados a las calles. Y el tag key, es el que nos va a decir de qué estamos hablando en la base de datos. Ahora, el tag ID es el identificador 1 de cada uno de los tag values. Los tag values se refieren a de qué tipo de línea estoy hablando. Y los tres en conjunto te describen todo lo que encuentras ahí, ¿no? Entonces, estás viendo, por ejemplo, que el highway es una calle, o sea, es una línea, es una calle que se representa así en OSM, de tipo Living Street. Ahora, regrésate al repositorio de GitHub. Ahí, donde dice wiki.openstreetmap, ¿ese? ¿Velo? Ábrelo, ¿dice? Sí, se está cargando. Ah, perdón, lo siento, es que no había visto. Tal vez ahí. Ay. Ya, listo. Ok, entonces, en esta página,
vienen todos los highways, todos los tipos de highways que pueden haber. O sea, el del grupo highway de elementos que hay disponible en las bases de datos de OSM. Entonces, vete hasta abajo, Dani, que es las que nos interesan. Aquí hasta tienen fotos. Vean, así, por ejemplo, te dice Living Street y te dice como una descripción muy somera y te da una foto de lo que encontrarías si fueras allí a ese punto, ¿no? También te dice que es el Raceway, el Bus Guideway, el Road, y así, ¿no? Entonces, estos son los ejemplos que nosotros tomamos en cuenta para hacer el diseño de nuestros modelos de costo. Entonces, por ejemplo, aquí sabemos que Living Street y Tertiary Coast, y no, Tertiary Link, son calles que son poco transitadas y que más bien podrían ser seguras para bicicletas y peatones, ¿no? Ahora regrésate. Esto lo tienen que explorar muy bien ustedes, porque vamos a estar trabajando mucho con esto. Por eso les puse ahí la página. Ahora, en la parte de más abajo, bueno, sí, esa explórenla ustedes. Ahora, vete al query que está arriba, donde dice te da un error, ¿por qué? Esa, selecciónalo todo. Y vete al y listo. A ver, entonces, nosotros ahora lo que queremos hacer es traer del catálogo de datos, digamos que ya decidimos, queremos hacer 3 modelos de costo. El primero va a ser utilizando solo distancias, o sea, el qué tan lejos está, pero más como una cosa como euclidiana, o sea, la suma de las distancias euclidianas sobre la red. El otro es basado en la velocidad de las calles y el otro va a estar basado en el tiempo. Entonces, si fueron a la secundaria, así se acordarán que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, vamos a tomar esa fórmula toda sencilla para calcular nuestros tiempos de traslado. Pero para eso nosotros tenemos que saber de qué tipo de camino estamos hablando. Y por eso vamos a crear una columna que se llama Tag Value. Que según lo que vemos ahí, en esa tabla que ya tiene cargada Dani, ¿qué es el Tag Value? ¿Por qué estamos llamando el Tag Value? Es el tipo de línea, ¿no? Pero el tipo de línea se refiere a... Es avenida o cosas así, ¿no? O sea, ¿qué tan amplia es, digamos? El tipo de camino, ¿no? La capacidad de transitar sobre este camino. Entonces, pues necesitamos jalar estos tag value del catálogo y para eso vamos a hacer la consulta de abajo y la de arriba. Entonces, corre las dos. Y te dio un error. Así. ¿Qué te está diciendo? Este error ya lo hemos tenido muchas veces. Le agregue el tipo de... ¿Cómo se llama? El tipo de... Lo que es la columna, el carácter. ¿Y ahí dónde te lo agregarías? Pues aquí me está diciendo que se lo agregue en... A ver... Aquí, ¿en dónde? Ya. Puede ser necesario. Con un cast, ¿no? Exactamente. Corre de nuevo el query. Hola, hola. Hola, hola. Ya, te escuchamos. Ah, sí. Corre de nuevo la consulta y fíjate a dónde se pone el cursor solito. Aquí. ¿Ya viste? Ahí está tu error. Uno de esos, ahí te está diciendo, acá donde estoy, es el igual que te estoy diciendo aquí abajo. Entonces tienes un begin y un character varying. Tienes que castear los dos datos para que sean iguales. O los dos a enteros o los dos a varchar. Tú elige. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo casteas, chula? Pues
Buen punto. Ponle ahí, después de tag ID, ponle 2 puntos, 2 puntos. Ese es el cast. Y ahora ponle varchar. No importa cómo dice. ¿Y por qué, por ejemplo, ahí no nos está pidiendo que hagamos eso para el set? ¿Lo convierte solito? Porque ahí no, los dos son de tipo texto, Emilio. Sí, claro, Sí. claro. Sí. Y otra vez ponle varchar al otro. Pero me parece que te falta una T. La R, ¿no? Ay, es que no. Ajá, la R. Porque tiene bachar, no varchar. Varchar. Te falta una R, Dani. ¿Una R? Sí, después del where tienes que es V-A-R. V-A-U. V-A-R. Sí. Ay, no sé si me va a chapar. V-A. V-A. R. C-H-A. R. ¿Ves? Cuando se pone azul es cuando está bien. Y ahora copia eso y ponlo del otro lado. Y ahora sí hace el update. Ya debe de funcionar. Pero tienes que correr las dos. Selecciona las dos y córrela. Ya quedó. Entonces ahora verifica en la tabla de OSM que efectivamente haya hecho la relación 1 a 1 de los datos. No, pero en la tabla de Waze, ¿cuál es la que actualizaste? La de Waze o Cuyacán. Creo que no lo hice. No sé. Ok, entonces ahí tú ya tienes todos los identificadores de a qué tipo de camino se refiere hasta el final. ¿Ves? Entonces ahí tienes motorway y si le das un select distinct te va a decir todos los diferentes caminos que vas a tener ahí. Entonces regrésate a donde está el cierra S y ahora haz un distinct de la columna tag value. Yo creo que este ya va a ser el examen, Dani. No manches, estoy más que reprobada ya. Lo siento. Una vez pago mi extra. ¿Qué? Pues, ¿Busco? ¿Qué? La... select distinct. ¿Qué? Ahí viene vete a la práctica, ahí arriba, ahí. Eso. Y ahora ya, córrelo y ponle la S que te falta en prácticas. Y esos son los diferentes caminos. O sea, si se fijan en la tabla original, creo que había 18 o algo, 17, 16, no sé. Aquí tenemos unas poquitas menos. Al parecer no hay ciclovía en Coyoacán, no sé por qué. Entonces, esa es la que nos falta. Pero entonces, ahora nosotros a partir de esto podemos comenzar a modelar los costos. Pero lo primero que tienes que hacer es, y de hecho, ¿ya todos van hasta esta parte? ¿Alguien está atrasado? Porque estoy a punto de cambiar de edecán. ¿Qué pasó, Emilio? No, lo que me dice que no existe. Entonces, función. ahora tú serás nuestro edecán. Comparte tu pantalla. Adiós. Sí, gracias, Dani. Y ahorita vas a vomitar al baño, ¿no? Así de nervios. A mí una vez me pasó así. A ver. Ahí ya me están viendo, ¿no? Primero vete a Create Extension PG Routing.
La primera. Sí, ya está. De hecho, aquí está. Ok. Ya están Ya las existe. expresiones. Perfectísimo. Coyoacán. No. ¿Qué es? Creo que tiene que ver con tu versión. A ver, vamos a ver. ¿Dónde tienes la tabla de Waze? Acá. P-3.waze. Ahora vete allá arriba. ¿Si estás en la base de datos correcta? O sea, en el script correcto. Sí, estoy en prácticas. ¿No estaba hacia tu tabla? No. No, pero es de estar. Es que ese error es una de dos. Que tu versión de PG Routing está, o sea, que instalaste una muy actualizada y de pronto no se llama así la función, pero no creo que sea eso. Y la otra es que estás poniendo malos inputs. Ok. Entonces, pero creo que los inputs deben de estar bien. O sea, tu geometría se llama geom. Sí, es tal cual lo que puso Dani. En teoría debería ser lo mismo. Ajá, y estás llamando bien. A ver, el GID, pon GID en vez de ID. Pero ya lo habías corrido, ¿no? Sí, ya lo había intentado así también. A ver, muéstrame tu tabla de Waze-Coyoacán. Hasta el final. Y tienes el source y el target perfectamente. Regrésate a las consultas. 0.01. ¿Cómo tienes? ¿Te puedes ver el nombre de Waze Coyoacán? ¿No tienes algún espacio o algo así? Pero no, arriba sí funciona bien, entonces no tendría por qué no. No, sí es lo mismo. Qué extraño, Emilio. Coyoacán, Waze. El GID, ¿no? Es que con ID tampoco funcionaba. O sea, solo que si lo cambias y lo vuelvas a correr. Pero va a decir lo mismo. A ver, elimínale las tablas de source y target y solamente corre hasta lo... Sí, elimínalas esas abajo. O sea, ¿los quito? Sí. ¿Aquí o los quito de la tabla? De ahí, y borra todo hasta 0.1. Hasta la tolerancia. Lo que no te está reconociendo. Creo que es tu versión, Emilio. Lo que puede ser es Ajá. el de Beaver. Puede ser. Que lleva como un mes diciéndome que lo actualice. Y no lo he Sí, hecho. creo que si quieres, después de la clase checamos. Porque sí tiene que ver con tu versión, que de pronto no está reconociendo. O sea, puede ser la misma función, pero como la actualizaron. Y nosotros tenemos que trabajar con o sea, sin actualización. Porque a mí me pasó algo parecido ayer. Entonces, elimina eso. A ver, View Extension. Nunca he hecho esto. 3.2.1. Dani, ¿tú puedes ver qué versión tienes? A ti que ya te funcionó. Voy. Este dice que es del 2. Tengo... Dani ya había cerrado su computadora, ya estaba desayunando. ¿Verdad? Yo tengo 3.3. Yo también tengo 3.3. Ahí está tu respuesta. ¿Pero por qué está jalando esa? Está, nada más, de hecho creo que es ahí en esta consola podrías poner Update Extension PG Routing o algo así. No, ahí no le muevas porque estoy siendo muy osada. Más bien ponle cómo, o sea, busca en internet cómo actualizar PG Routing a una nueva versión. Y ya con eso va a funcionar. Sí. Ok. Muy bien. Entonces ahora nuestra adorable asistente va a ser Araceli. Entonces, ahora lo que resta de la práctica. Te escuchamos. O si quieres, sigo yo. Ay, sí, ya te gustó, ¿verdad? Ay, creo que no. Ay, no se escucha nada. Si no, Regina. Porque no se vale.
Acuérdense que esto ya cuenta para extentar el examen de redes. ¿Se escucha medio raro? ¿Soy yo o es el micrófono de Ara? ¿Estamos todos en el examen o qué? A ver, esperen. Listo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se oye mejor? No se escuchó nada. No, ajá, no se escuchó nada. Sí, más bien lo que pasa es que Araceli tenía su audio raro y entonces hacía interferencia. Y justo cuando se salió ya todo fue bien. Sí, que acuérdense que todas estas participaciones ahora son las que cuentan para exentar el siguiente examen. Por eso. ¿Quieren contigo yo? Que no. Sí. Comparto entonces. Sí, porfa. Ok, creo ya se ve. Ujú. Entonces, ahora contigo vamos a empezar a hacer toda la parte de los ejercicios 3 y 4, que es calcular la longitud en kilómetros de cada uno de los arcos y después ponerle la columna en tiempo, o sea, calcular el tiempo de traslado, los costos. Pero primero, ese ejercicio 3 y el ejercicio 4, cópialos allá. Entonces ya está. Porque esas consultas no están y las tenemos que hacer. Hola. Hola, Araceli, ya te escuchamos. ¿Sí? Ay, perdón, es que no sé qué sea y justo hago como interferencia con ustedes, creo, ¿no? Sí, poquita, pero no te preocupes. Es que te iba a comentar que estoy en la misma situación que Emilio. Igual no me corre, yo creo que es la versión. Entonces, hagan eso, actualízalo y ya me dicen si no funciona. Ok. Ahí estoy asegurando que no va a funcionar. Ok, entonces ahora actualiza, haz más grande la pantalla del de Beaver. Ah, ya puso cómo hacerlo. Entonces, lo que necesitamos es, y ahí te va a ayudar Miguel, cómo calcular el valor de distancia para una línea en Postgres. Pero acuérdate que estamos en datos geográficos. Entonces, ¿cómo harías para hacer el update en metros? Y después transformarlo a kilómetros. Y entonces ahí tu equipazo estrella es Miguel. ¿Sí? Los refuerzos. Para que no se aburra. ¿Sí? Pues ya reprobé. ¿Va bien o va mal? Me agrega columna. No. Ah, sí, ya. Y entonces, ¿tú qué función utilizarías, Miguel? Y La de length. Y supongo que lo castearía a Yom o algo así. Pero ¿cómo lo casteas? Porque no se llama casteado a Yom. No hay como 2 puntos Yom o algo así. No, o sea, sí hay 2 puntos Yom algo, pero no es Yom. Y eso venía en su tarea. Geof. Está, creo que cuando calculamos las áreas en la práctica 1. Exactamente, sí. Yo sí, bien. Sí. Entonces, pues ya, tú ya tienes tu tipo de, la columna de tipo numérica. Y ahora tienes que hacer el update de esa columna para que se calcule con la función que amablemente nos proporcionó Miguel. Y el cast que dice Diana. ¿No? Digo, ¿cómo? Una pregunta. Ajá. ¿Se tenía que reproyectar antes o no? Antes de contestar tu pregunta, si quieres, o sea, si necesitas irte a las... Eso ya lo hemos hecho en otras prácticas, Regina. Entonces, abre si quieres el GitHub y ahí vas a encontrar o bueno, ahí que las tienes hasta arriba.
busca cómo se hace un update y cuál es la estructura de un update. De hecho, vienen las diapositivas. Sí, bueno, podrías haber elegido uno más simple, pero así de todos los updates, o sea, hay unos que hicimos casi exactamente lo que necesitamos. Sí, Abel, podrías reproyectar, o sea, por eso les pongo, creo que se los puse o los soñé, porque no he dormido mucho, que como lo quieran hacer, ¿no? O sea, lo pueden castear o pueden reproyectar. Ahí más bien ustedes que ya saben hacerlo, pues pueden hacer. Como estos. O sea, bueno, Ajá, si no me recuerdo, tendríamos que reproyectar nuestra tabla o castear solo ahí en la consulta y donde se vaya a actualizar, ¿no? Exactamente. O sea, donde se va a actualizar ya lo tenemos como debe de ser. Entonces, más bien solamente sería, ahí fíjate la estructura, Regina, que es set. Y ahora, ¿qué columna? Así después del set vienen las preguntas existenciales. ¿Qué columna vas a actualizar? No. Ajá, y ahora, sóplale, Emilio, la... No, porque aquí es directo, Regina, por eso te decía que es mucho más fácil. Entonces, dile, Miguel, ¿cómo lo harías? Es igual a STLink guión. Bueno, y faltaría el casteo, ¿no? Que es Geography. Pero eso lo tienes que hacer dentro de la función. O sea, vas bien. ¿Es igual? Ajá. ST, guión bajo, length, como se escribe en inglés. Oh, caray. Alguien tenía que haber presentado el TOEFL para entrar a la maestría. Ya conocemos mucho. Length. Es length. ¿Así? ¿Tal cual? No. TH. TH, ajá, es que no veo. ¿Sabes mejor? Ahora abres paréntesis y lo único que te va a pedir ahí es la geometría, entonces pon geometría. Pero ahora vamos a ver la lógica de por qué castear. Esa geometría, ¿en qué unidades está? Está en grados, ¿no? Entonces, es exactamente esa parte dentro de esa función que es lo que vas a castear. Entonces, dile, Diana, cómo lo tiene que hacer. Y Diana, ya yo para qué opiné. Dos puntos. Ajá, exacto. Y luego, la palabra que ves. Geography. Sí. Yeah. Ajá. Y ahora ya debe de funcionar esa cosa. Córrela. Pero no eran kilómetros. Ah, sí, es cierto, se me olvidó. Entonces, ahora, ¿cómo conviertes? Sí, una división. Entre un millón, no. No, entre 1000. Sí. Entre 1000, ajá, sí. O puedes multiplicar por .00. Es que son kilómetros y se ve como en kilómetros cuadrados de otra vez. Pero el entre 1000 va afuera, ¿no? No. Ah, bueno, sí. Sí, del paréntesis. Ahí está. Ahora le dices que sí está. Sí, está mal escrito. Para saber escribir. Vamos a tener que hablar con el coordinador del posgrado que alguien falsificó su TOEFL. Una disculpita. Sí, perdón por falsificarlo. Geography. Sí. Así. Ajá. ¿Sí? ¿Así? Sí. O sea, Y ya te tienen que decir que sí, ¿no? Espera, es que... ¿Qué dice la columna? Ah, es que no las quería. Ahí está. Y listo. Y entonces, ahora chécate que efectivamente esté en las unidades que necesitas y todo eso. O sea, con ese, exacto. Ahora vete al final. Y entonces, efectivamente, sí, pareciera que está en kilómetros. Ahora lo que tienes que hacer es calcular los tiempos, o sea, el tiempo de traslado. Por eso les ponía ahí
esta de secundaria, la formulita de secundaria. Si nosotros sabemos, o sea, nosotros ya tenemos las distancias y tenemos esas dos columnas que se llaman max speed forward y max speed backward. Una es la velocidad permitida de ida y la otra es de regreso. Pero nunca en la vida yo me he encontrado con una que sea diferente, o sea, siempre son exactamente el mismo valor. Entonces, esa es la velocidad mínima permitida y es la que vamos a tomar nosotros como referencia en la formulita como B. Entonces, si sabes que la velocidad es igual a cualquiera de esas dos columnas y ya tienes la longitud, despejas el tiempo y haces esa fórmula en otro update. Pero tienes que agregar primero la columna tiempo. Ajá. Tú copia lo que tienes ahí arriba y le vamos a cambiar. Ok. Sí. A ver, ¿qué columna tienes que agregar? La de tiempo. ¿Es correcto? Ajá. Por si las dudas, ponle más bien tiempo, porque luego cuando pones números de columnas que se llaman como funciones, todo perece. Ok, y ahora entonces cambia eso donde lo tienes que actualizar. Y borra todo eso. Y ponle ahí cómo despejas de velocidad igual a distancia sobre tiempo. Ah, no, espera. ¿Tú qué estudiaste? Fisioterapia, ¿no? No, entonces no. A ver, Miguel Ángel, ¿cómo lo haríamos? Él estudia geografía. Pues sería cambiar, ¿no? O sea, tiempo es igual a distancia entre tiempo. Exactamente, más bien sería tiempo igual a distancia entre tiempo. No. No, distancia entre velocidad, sí, perdón. Exacto. Entonces, ahora, si sabes que tiempo es igual a distancia entre velocidad, pon así tal cual la columna, la diagonal, y la columna de max speed forward o cualquiera de las dos. Esa. Cualquiera de esas. Esa. ¿Sí? Una pregunta, Karime. En el caso de la velocidad, ¿se nos indican cuántas, bueno, en qué unidades está? La velocidad, sí, siempre está en kilómetros por hora, Abel, de origen en OSM. Por eso es que les puse que la distancia la calcularan en kilómetros para que estuvieran las mismas unidades. Vale, vale. No estoy en esa duda. Gracias. Va. Y ahí está, ya tienen el tiempo, ¿no? Sí. Ahora que ya tienes el tiempo, regrésate a las consultas y vamos a ver cómo vamos a ir modelando la parte de los costos. Abajo, más abajo, a menos que se me haya olvidado. No, ahí está. Tienes abajo un case. Abajo, más abajo. Ahí está. Update. Dice, donde dice asignamos los costos a la columna. Copia todo eso. Bien, Regina, tú sí usas el botoncito que les puse. Muchas gracias. Ahora cópialo ahí. ¿De acá abajo? Sí. Bueno, ahí, más bien si quieres, para que tengas como orden, el ejercicio 4 es el segundo que hiciste, entonces si quieres copiar eso porque ya, si no, te vas a confundir. Ahí está. Entonces aquí, ahora lo que estamos haciendo es tomar un principio bien soso, porque la verdad es bien soso, pero yo he buscado otras formas más bonitas de modelarlo y todo el mundo usa lo mismo, entonces vamos por partes, ¿no? Digamos que el principio es mayor costo que yo le asigne a la raya que tiene que ver con la calle, entonces el algoritmo va a pensar que le va a costar más trabajo circular por ahí, ¿no? Yo puedo tomar como referencia cualquier columna, por ejemplo, el tiempo, la distancia, la velocidad, lo que sea. Y las puedo inflar dependiendo del tipo de camino por el que no quiero que vaya el algoritmo, o las puedo hacer más chiquitas si quiero que sí vaya por ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros lo que queremos es que el algoritmo priorice ir
por calles que son de baja velocidad, que son residenciales, todas bonitas, así, para no ir tan rápido, ¿no? Por eso, de la página que les mostré, pues yo busqué, ¿no? Así, cuáles son las que cumplen con estas características. Entonces son los Tertiary Link, los Tertiary Living Street y Residential, ¿sí? Y si se fijan, a esas las estoy haciendo más pequeñas, ¿no? O sea, los que son los links terciarios, que esos ya lo van a estar viendo ahorita que vean la documentación, como son calles mucho más grandes que las residenciales o las Living Street, esas las estoy reduciendo menos para que no priorice totalmente por ahí. Y estoy multiplicando la velocidad por 0.05. Las de abajo, las que yo quiero que así tengan que ir por ahí a fuerza, las estoy multiplicando por 0.005. Y todas las demás que a mí no me interesan, las estoy multiplicando por 5, ¿no? Estos numeritos por los que estoy multiplicando la velocidad y todas esas cosas, hay ya algunos manuales, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Transporte ya te dice, a ver, si es un camino de este tipo y tú quieres priorizar, integrar la pendiente o muchas otras formas de modelarlo, ellos ya tienen unas formulitas. Pero la lógica es la misma. Pones la columna con la que estás modelando y un factor que incremente o decremente el costo, ¿no? Básicamente ese principio es el que siempre se usa. Entonces, corre eso. Lo que no me acuerdo es... No, ya. Creo que te va a decir que no está la columna. Ajá. Sí, porque... ¿Es la de tiempo? Sí, es la de tiempo. Ahí fue mi error. Sí. Ahí así, pero no sé si está la columna costo. Sí, entonces crea la columna costo. ¿Sí? Sí. Y listo. Entonces ahí nosotros ya tenemos una columna que está reflejando cómo queremos priorizar los costos de traslado. Vamos a comenzar a jugar haciendo rutas. Ve a la práctica, o sea, al GitHub, al repositorio. Cuando les digo ve a la práctica es esa. Entonces abajo, copia los dos queries que vienen abajo de ahí. Copia ese y el... Exacto. Uno es nada más calcular los costos de traslado, costos acumulados y los ejes y los arcos, identificar arcos. Y el otro lo pega a una geometría para que lo podamos ver todo hermoso. Así. Entonces, corre la primera y rógale a Dios que no falle. Falló. Bueno, castea el git para integer, pero se supone que tendría que ser. Donde dice select, perdón, ahí después del PG Dijkstra, ves que tiene un select y luego tiene un git, ahí más bien borra ese quítalo y deja ID así solito sin el as. Quítale el as. Pero al de arriba, estabas modificando el de arriba. Sí, pero también el de arriba. O sea, borra ese y también el de arriba, porque es lo mismo. Te faltó quitar ese as. Y ahora ponle 2 puntos, 2 puntos, int. Sí, no tendría por qué, pero bueno. Ahora córrelo. Ahora todos esos son los arcos que conforman la ruta. El primer numerito, ahora sí vete a la documentación, Regina, a la paginita que estaba en el repositorio.
¿Ves que está ahí? Esa, exacto. Y ponla grande. Entonces la lógica es la misma. Arriba te hace una descripción de lo que te tiene que dar la función, entonces te está diciendo que lo que te va a dar es el camino más cercano entre dos nodos. Y básicamente es eso, ¿no? O sea, tú le dices, quiero llegar de A a B, tengo todas estas opciones de arcos que ya tienen modelado el costo, quiero usar este costo de traslado, y entonces, muy amablemente, esta función te va a decir, pues vete por acá. Abajo, pues te dice un poco de qué va el algoritmo que usa la función, esa va a estar en la tarea. Y luego más abajo te dice cuáles son los atributos que necesita, ¿no? Como los principales, ¿cómo decir? Elementos que te devuelve la función. Y abajo te dice cómo estructurar las consultas, ¿no? Entonces, ahí te está diciendo que el Dijkstra lo que te va a pedir es un SQL donde le estás diciendo, de hecho, ahí está, en la segunda está más fácil de ver. Te está diciendo que la función lo que te va a decir es, primero dime, como un query, de lo que necesito utilizar de la tabla de ejes, ¿no? Entonces, en este caso, lo único que hace falta es tener el ID, el source, el target y el costo. En este caso, usan el costo en reversa, pero nosotros no lo tenemos calculado con el modelo que hicimos. Entonces, nosotros por eso no lo llamamos. Y como arriba, se fijan que donde dice using default, dice edges SQL starbit env. Starbit es el nodo de origen, es de dónde voy a ir. Y el endbit es a dónde voy a ir. Ahora, vete a QGIS para que vean cómo se modifica. Ve a QGIS y carga, haz como un zoom out, un poco menos out, y elige dos nodos al azar, que veas que estén más o menos cerca para que no sea muy grande la ruta. Selecciona, arriba está una I, arriba. Okay. Esa, ahí está. Ahora selecciona cualquier nodo. Ah, no, pero tienes seleccionada, ¿cuál tienes? Ah, sí, ahí está. Tienes el ID, que es el 1485, acuérdate de ese número, y ahora, ¿a dónde quieres ir? No tan cerca. Okay. Al 1600, a ver, espera, 1485 al 1600, ¿qué? 53. Ahí está. Entonces, ahora regrésate a tu consulta. El primer numerito de la consulta que tienes ahí, no, consulta, no tabla. No, perdón. Ajá. Sí. En vez del 1799 era mi nodo de origen. Ahora el tuyo se vaya a llamar 1485. Te falta mucho. Ahí está. Y ahora el de destino es 1653. Y es la misma consulta. Entonces ahora córrela. Y estos ejes que te dio son los que los ejes que te van a decir por dónde te vas a ir. O sea, si a esto tú le pegas una geometría, vas a tener una línea pintada por el camino que debes seguir. Y ahí te dice cuál es el costo de cada uno de los ejes, su identificador y por qué nodos está compuesto. Y la parte bonita es la parte de hasta la derecha, que te va diciendo, primero la secuencia. O sea, te dice, el primer eje que tienes que recorrer es el eje que corresponde al nodo 1485. Entonces, el sec es el orden en el que los tienes que recorrer. Y del lado derecho te dice el costo agregado. O sea, conforme los vas recorriendo, ¿qué tanto te va a ir costando más? Y al final, ¿cuánto te vas a tardar en recorrerlo? Si fuera tiempo, te diría cuánto... Ah, sí es tiempo, ¿no? Si fuera el tiempo normal, o sea, sin que lo hubiéramos modificado, te diría cuánto tiempo te tardas en recorrerlo, según la... ahorita sería en carro, ¿no? Porque estamos usando las velocidades promedio en carro. Entonces, ahora cambia esos números en el query de abajo y vamos a visualizarlo en QGIS. Cópialo y córrelo en QGIS porque vamos a ver la ruta. Ahora sí, cópialo todo. Ah, no, cambia en vez de Geom, pon Geom.
Y en vez de git, pon ID. Ah, sí, sí. Ujú. Y ahora sí ya copia todo eso, a ver si corre ahí, si corre. Y, no, mejor crea la tabla. Ponle ahí create table as create table ruta-1. As. Y ahora córrela y crea la tabla. Y vete a QGIS. Entonces ahí, si lo actualizas, te va a decir, te va a mostrar ahí una línea. Y cárgala. Y vete a las propiedades para hacerla más gruesa. No, ahí pon ese rojo que dice efecto neón. Y se fijan, ahí hubo un error. Lo que está pasando ahí es que muy posiblemente la red no estaba bien conectada. Entonces, al crear la topología, mandaba los arcos por diferentes lados. Eso seguramente pasó por cómo les pasé yo los datos. O sea, yo les pasé los datos como un shapefile, cuando tendría que habérselos dado como un backup, para que el backup conservara como estas conexiones que ya trae de origen OSM. ¿Sí? Entonces, la clase que viene, vamos a ver cómo se deben de bajar los datos para que estos errores no sucedan. ¿Sí? Ok. ¿Y hasta aquí tienen alguna duda? Si les pongo un ¿De examen. dónde mencionaste que iba a ser que se iba a hacer la descarga de los datos? Hay varios links. Puede ser de... O sea, si buscas cómo descargar datos de OSM, te los puede dar y descargas un backup. Pero más bien ahí con Silvia teníamos pendiente que nos enseñara a restaurar backups y a crearlos. Yo tengo una duda. Espera, primero Emilio y luego Diana. Sí. Mi duda es que me clavé en lo que arreglar el problema que ya lo resolví. Me perdí una parte de la explicación de por qué cambiamos velocidad por tiempo. Para poder obtener, más bien, usaste velocidad para calcular el tiempo de traslado, porque ya tenías la longitud del segmento. Ah, ok. Pero, digamos, era nada más para ver si... O sea, ¿por qué decía velocidad los queries? ¿Al lugar de tiempo era un error o era para ver si...? Ah, yo por mensa. Yo porque estaba... Sí. Ok. Sí, ese fue un error mío porque hice ayer en la madrugada su práctica. Pensé que era capcioso o algo. No, Perfecto. ese sí no. Ese ahí sí fue error mío. Ahora sí, Diana, ¿qué error tienes? Digo, ¿qué duda? Ya asumiste que era un error desde el principio. Pues tal vez sí. ¿Por qué? Por ejemplo, yo hice bueno, agarré otros nodos. No sé si se ve mi pantallita. Sí, ya se ve. Y por ejemplo, supuestamente en la tablita de aquí me daba los de, ¿cómo se llama? Pues me da los nodos, ¿no? Según yo eran estos. Pero cuando me lo dibujó por aquí. No me la Tendría que haberla mandado del otro lado. Pero es lo que les decía Diana. O sea, esto sí fue a propósito. Justo para hacer como medir la calidad de los datos. La siguiente clase, a ciencia cierta, no sabría por qué pasa. O sea, tampoco he tenido como la curiosidad de buscar por qué. Pero cuando tú descargas una red de OSM como shapefile, siempre está este problema de que no está fully connected la red. Entonces, como tiene muchos huecos, de pronto no es capaz el algoritmo de rellenarlos. Y si tú te vas a tu tabla de source y targets, vas a tener un montón vacíos. Porque el algoritmo decidió así de, ay, no me interesa. O sea, está desconectado, no me interesa. Bye, ¿no? Y entonces ese arco ya no lo agrega.
Sí. Y en su mente, la mejor ruta, por ejemplo, en el ejemplo de Regina, pues era que te circulas un arco, te teletransportas a otro, así vuelas en una nube voladora y entonces ya caminas el otro, ya llegaste, ¿no? Y ni siquiera ni siquiera llegas al punto que estabas viendo. Entonces, la siguiente clase vamos a ver primero las fuentes de descarga y los formatos de descarga, porque OSM es justo por esta cuestión de la topología y de la conectividad que tienen que tener los arcos, es muy delicado como de trabajar con él. Y yo les voy a dar un backup. Entonces un backup es un respaldo de la información de toda una base de datos que contiene ya que conserva las extensiones, los usuarios, las tablas, toda la información que ya han trabajado. Digamos que si tú quisieras copiarte en el examen, con un backup la armas, pero por eso es que se los voy a enseñar después del examen. Porque ahí mandas todo lo necesario. Okay. ¿Sí? Sí. ¿Alguien más? Karin, perdón, no había visto Sí. que habías levantado la mano. No se preocupe, no, nada más tengo una duda, es que no logro identificar, bueno, ver en el QGIS la parte del ID de cada uno de los puntos. Me viene nada más como no sé si le puedo proyectar. Sí, por favor. Sí, ya voy. Aquí, ya. Creo que ya la están viendo, ¿verdad? Ya lo estamos viendo. Ay, perdón, ya pensé que agarres. Es que lo que no creo que este valor corresponda al ID. A ver, ve Perdón, directo perdón, al perdón, punto. perdón. Es que creo que estás tomando dos, ¿no? Va a ser lo más grande. Por ejemplo, la topología de Karin está bien bonita. La suya así quedó bien. Así, entonces no sé qué pasa. Sí, ese es. Ahí te dice abajo, acciones, ¿te fijas? Dice acciones. Ay, sí. Sí, exacto, es ahí. Perdón, sí, es el mismo que el título, entonces, sí. Sí. Disculpe. Sí. Gracias. A ver, Karen, ¿por qué te quedó bonita tu topografía? No Topología, es que no la vi bien. Bueno, me tocó, cada uno de los nodos, se hicieron cada uno de los puntos donde tiene que corresponder, creo. Ve, preséntanos de nuevo Sí, voy. y les enseño por qué está bonita. Por ejemplo, en la de Regina y en la de Diana, habían un montón de esquinas separadas. En realidad no debía salir bonita tu topología. Entonces, vete al centro, exactamente al centro de la capa. ¿Tendrá que ver eso con la proyección o no importa? Sí. Yo le cambié, perdón. Sí, yo desde el inicio les cambié la proyección a cada uno con la de 32.614. Yo también lo pasé también y me salió bien como ese. Eso tiene que ver con los umbrales que les decía. O sea, el umbral, si ustedes lo piensan como que la tolerancia para unir un arco es 0.0001 grados, es demasiada. Entonces excluye muchos. Y ustedes supongo que le dejaron la tolerancia como venía, ¿no? O sea, no se la cambiaron a metros. Sí. Entonces, básicamente le dijeron que en centímetros era la tolerancia. Y muy posiblemente tardó un montón en hacerse la topología. Sí. Entonces, sí, básicamente es eso. Si le das zoom in, o sea, acércate más, todas las esquinas van a estar conectadas porque incluiste todo. O sea, tu umbral de distancias fue... Así. Ahí está. Entonces, se fijan, todas las esquinas están completamente conectadas. A diferencia del de Regina y del de todos los demás, más bien de todos los demás que no proyectaron, que tenían umbrales muy altos, y la topología, si vieron, se calculó rapidísimo. Y el número de elementos eran muy poquitos en los nodos. Sí. Y pues ya, si tú ahora calcularas la ruta y la visualizaras, ya estaría conectada. Posiblemente, o sea, no estoy segura de que sí saldría conectada, pero podría. ¿Ya llegaste hasta ahí, Karin? No, justamente porque no había identificado cuáles eran los ID para ponerlos dentro de la ruta de inicio y final. Ok, bueno, pues, o sea,
Si quieres, a ver, abre, copia la consulta y agarra los nodos X. Sí. Ah, ya no abre. Espérense. Ahí. Es esta, ¿verdad? Sí, esa. Sí, nada más sería cambiar entonces los valores de inicio y final. Ajá, solamente identifica 2 nodos de los que quieras hacer la ruta. Puede ser Está cualquiera bonito. de esos que ves ahí. Está bonito. Es un excelente. 96, 96. 90, 96. ¿Ah, en serio? Sí, 90, 96. Ok, está bien. Ahí está. Mm, Y ahí. 86 es 87. Y ahora córrelo. Y te da un montón de arcos, pero crea la tabla para que. Es que luego QG se traba mucho para cargar las consultas así al vuelo. Entonces, pero pónselo arriba, Karin. Ah, bueno, sí. Y así, igual que Regina, ponle create table. Práctica 3, ruta-1. As. No, sin comillas. Ay, perdón. Ahí quítale eso y ponle AS. ¿Espacio? Ah, sí. AS. Desde prácticas. Y ahora. No. Eso ya no. Perdón, sí. Sí, ya más bien va a ser igual a la de abajo. Entonces, seleccionalo y córrelo. Y ahora ve a QGIS y visualízala. Aquí está. Esa. Por si las dudas, cámbiale el colorcito porque sí. El rojo neón es nuestro amigo. Ahí está. Etiqueta está más bonito. Ahora ves, ¿te fijas? No estaba donde tenía que estar. Oh, qué chicho. Ahora dale zoom out. ¿Ves? ¿Por qué se fue? Sí, por eso te decía que aunque está bonita tu topología, no era posible que te fuera a salir. Oh, está bien. Ahora, a ver, regrésate al query. Ahí donde dice from práctica por 03, a ver. Esta. Hay un select y luego un from. Ahí cámbiale, en vez de Waze, ponle Waze-Coyoacán. Y ahora ponle ruta 2. Aquí. Y ahora corre eso. ¿Ya corrió, no? Sí. No, dice que ruta 2 ya habías hecho. Sí, ya lo había corrido. Ah, ok. Yo dije, ya habías hecho una ruta 2. Ajá. Ahora corre esa. Y rojo neón es nuestro amigo. Vamos a ver. Ahora dale zoom in. Bueno, suma la capa. Y no te trajo nada. Sí, más bien es eso, que o sea, no está totalmente conectada y los identificadores se fue haciendo. Esa también tiene que ver con la lógica de cómo se asignan. O sea, tú tienes 1, 2, 1, 2, ¿no? O sea, el 1, 2, 3, 4, o sea, conforme. Pero si tienes 1, 2 y luego el identificador del siguiente arco está súper lejos, pues ya no te funciona, porque entonces asume que el arco que está lejísimos es el que le sigue al otro que está atrás. Sí. Muchísimas gracias, entonces. ¿Alguien más tiene dudas? Muy bien, entonces terminamos por hoy. Hoy en la nochecita les mandamos cómo tienen que... ¿O mañana temprano? No, sí, mañana a las 8:30 les mandamos dónde están los datos para el examen y qué tienen que mandar. Y el jueves que viene vamos a revisar el examen, o sea, como en general, si tienen alguna duda o así. Y también como
como les comentaba, los exámenes más que para evaluarlos y reprobarlos es para saber en qué les fallan las cosas, ¿no? Y entonces el jueves, después de haberlos reprobado, ¿no es cierto? Vemos como qué fue lo que les falló y a lo mejor podríamos ver asesorías extra o algo así para que lo mejoraran y ya no volvieran a reprobar. Entonces nos vemos el lunes. ¿Sí, Regina? Dice, yo no voy a reprobar. Sí, sabe. Sobre el examen, ¿cómo? Yo sé que ya lo preguntaba mil veces, pero lo voy a preguntar porque me entró la duda de cómo se va a hacer, porque no sé si se va a hacer conectados todos juntos, trabajando cada quien, o yo lo hago por mi parte y lo envío antes de las 10. Ah, es que sí, creo que lo dije muy temprano cuando no estaban todos. Como va a ser el examen, porque yo mañana tengo una junta a la que tampoco puedo faltar, yo les voy a mandar los datos. O sea, el examen va a ser de 9 a 10, ¿no? Les puse. Entonces, les mando los datos a las 8:30, o sea, de hecho tendrían un poquito más de tiempo, y las instrucciones de qué es lo que tienen que mandar. En ese mismo correo lo contestan, o sea, todo esto va a venir en el correo para que también, por si hay alguna duda, en ese mismo correo lo contestan y la lógica va a ser como han estado mandando las prácticas, que es en una hoja, diapositiva, lo que sea, es las prácticas y las consultas y las respuestas a las preguntas que les estamos poniendo. O sea, si se fijan, todo es hacer joins y consultas de agregación. Y creo que son más, así. O sea, no es nada difícil. Y ya. Entonces, yo creo que yo lo calificaría, quién sabe cuándo, la verdad. Seguramente el jueves que viene. Pero no... y no tienen que estar conectados. O sea, solo me lo tienen que mandar antes de las 10. Porque yo no voy a poder estar con ustedes. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? Emilio. Es que me preocupé ya de algo. De que cuando hice el long, no reproyecté ni nada. Pero pues obviamente sí va a funcionar. Pero no te está dando lo que tú necesitas. ¿Te acuerdas una vez que les dije que las computadoras eran tontas? Sí. Pero... Pues ella va a hacer lo que tú le pidas. Más bien necesitas castear la geometría a metros. Dile, Diana, ¿cómo? o sea, sí es el cast, eso sí. Ajá. Pero no reproyecté. ¿Pero a qué reproyecto? ¿A qué? No. A ver, si sabes qué es el cast, ¿por qué quieres reproyectar? O sea, ¿el cast ya reproyectó? O sea, ya lo volví geometría. Tú tienes tu geometría que está en grados, ¿va? Ajá. Cuando tú le pones 2 puntos, geography, le estás diciendo esos grados, vuelve los metros. Ajá. Pero solo por esa parte. Entonces no estás reproyectando, solamente estás como convirtiendo parcialmente. Ok. Mientras, o sea, digamos que solo en ese ambiente, dentro del ST-length, va a estar en metros. Ok. Pero está la otra opción, que puedes reproyectar todo y pues te puede funcionar. Ok, pero digamos, todo lo demás ya, o sea, como el long ya está bien, ya todo lo demás ya no me preocupa. Okay. Sí, no te preocupes, solamente cambia eso. Y como es un update, no tienes, solamente darle a aceptar al warning de la muerte y ya. Ok, perfecto. Va, entonces ya nos vemos. Tengo que ir por mis lentes. Bueno, Joaquín. Disculpa, no te dejamos ir. Oye, es que fíjate que a mí me salió el mismo error que Emilio, pero yo tenía la misma versión, la 3.3, y ya estuve intentando ahí moverle, pero no he logrado progresar en esa parte. ¿Lo podemos ver el lunes? Sí, te puedes conectar un poquito antes y lo checamos. Va que va. Y sirve que yo veo como por qué falla la versión, o sea, para hacerlo para las dos versiones. Ok. Sale. Va. Ahora sí ya, me voy. Cuídense mucho. Hasta luego, gracias. Bye. Suerte mañana. Gracias.